Si queremos hacer de Yucatán un mejor estado, tenemos que seguir trabajando en unidad e impulsando juntos los cambios, resaltó el gobernador Mauricio Vila Dosal al rendir su tercer informe de gobierno. Y será la unidad de todos los yucatecos lo que haga que Yucatán siga con este rumbo de transformación. Siguiendo los protocolos sanitarios y con base en la política de austeridad, presentó su tercer informe de resultados en formato virtual, en el que resaltó que Yucatán avanza a pesar de las adversidades y una prueba es el crecimiento económico. Durante el primer semestre del año 2021, nuestra economía registró un crecimiento de 10.9% respecto a 2020, superando el promedio nacional de 8.5% según el INEGI. Se generaron 36,000 empleos, es decir, 11,000 más de los 25,000 que se perdieron por la pandemia, lo que representa el máximo histórico de empleos formales de Yucatán. Se captaron 101,000 millones de pesos en más de 200 proyectos de inversión que generarán 266,000 empleos directos e indirectos en los próximos años. Vila Dosal resaltó que Yucatán es el tercer estado con mayor inversión turística al cierre de 2021, con 25,000 millones de pesos, y este año se realizará una intensa campaña de promoción turística en los mercados nacional y extranjero para ampliar las oportunidades laborales en el corto y mediano plazo. Tenemos un muy buen avance de recuperación del sector. Por ejemplo, el puerto de Progreso fue el tercero con mayor afluencia en la región del Golfo y del Caribe. Y Chichén Itzá hoy es la zona arqueológica más visitada de todo el país. Yucatán es el estado más pacífico del país, que es una gran ventaja competitiva y de atracción de inversiones. Y para también ofrecer tranquilidad a los yucatecos, se continuarán fortaleciendo los cuerpos policíacos. En este sentido, para este año 2022, continuaremos equipando a nuestra policía con más de 200 patrullas nuevas. Fortaleceremos nuestra infraestructura con la remodelación de los centros de mando y monitoreo de Izamal, Valladolid y Uxcuxcab. Y para formar y preparar a quienes nos cuidan, nuestra actual academia policíaca se convertirá en la Universidad del Policía en Yucatán. Se han aplicado 3.5 millones de vacunas a 1.5 millones de yucatecos, es decir, el 81% de la población de 15 años y más están inmunizados. Además, le pido a quienes no se hayan vacunado lo hagan en alguno de los módulos permanentes que tenemos en Mérida y el interior del estado. Si queremos que esta pandemia se termine, necesitamos todos poner de nuestra parte y vacunarnos. Anunció que este año se realizará el programa de apoyo para pacientes con cáncer en el Hospital General Agustín Orán, el aumento del presupuesto a favor de las mujeres, el programa Fiscalía Digital, la construcción del Centro de Atención Integral para el Menor en Desamparo y la llegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Yucatán. Además, pondremos en marcha el programa de apoyo para pacientes con cáncer del Hospital General Agustín Orán, para que a partir de este año 2022 se otorgue un apoyo alimentario y de manera bimestral un apoyo económico de 2,000 pesos a las personas diagnosticadas con esta enfermedad que se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Orán y que no cuenten con seguro social. El gobernador dijo que aún falta mucho por hacer para construir el Yucatán que todos queremos. Por eso, continuará escuchando a cada yucateco para que sus voces queden plasmadas en la Agenda 2040, que será la hoja de ruta para el futuro de la entidad después de la pandemia. Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.